pero además con un presente también trascendente, así que lo saludamos. Freddy, ¿cómo estás? Alberto Trombeta te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Alberto. Un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Bien, bueno, tenemos muchas cosas para hablar porque creo que este es un momento muy movido, álgido, con un montón de situaciones que ya las venimos trayendo y que seguramente se van a exacerbar en este año con elecciones. De hecho, mañana se debate en la Cámara de Diputados el tema de las PASO y algunas cuestiones que hacen a la movida electoral. ¿Qué opinas de todo esto, Freddy? Bueno, yo creo que obviamente son todas cuestiones que no son de interés general de la población, No. cuestiones que el gobierno pone, simplemente los pone en agenda porque le conviene desde el punto de vista de la especulación electoral futura. Ajá. Pero cuando uno mira en el interés que existe, consulta en los medios que cada uno tiene, cuál es el interés sobre una eventual reforma electoral en este momento, el interés es cero. Y si vamos al contenido de fondo, no hay Sí. ningún tipo de duda que la PASO en su momento fue un adelanto. Fue un adelanto para terminar con los vicios que existían en las famosas llamadas elecciones internas cerradas que se daban en los partidos políticos, porque permitía una mayor transparencia, una mayor seguridad, porque permitía salir de lo que era justamente el sistema de punteros que utilizaban un determinado capital político de fichas de afiliación para imponer candidaturas. Por lo tanto, en su momento se le dio como un transparencia en un paso hacia adelante con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Claro. Ahora, está claro que las pasos son perfectibles. Yo, por ejemplo, opino que no puede o no debe haber paso cuando hay un acuerdo y entonces simplemente se trata de consagrar a una lista de consenso, porque eso sí es gastar en balde Sí, y sí. eso sería innecesario. Del mismo modo que en las PASO que están vigentes para los cargos ejecutivos, por caso no se puede reformular o recomponer las fórmulas, ¿no es cierto? Sí. Y se vota por fórmula completa. Y yo propondría que en todo caso las listas que compiten, el que gana vaya primero, el que pierde va segundo para producir un mayor proceso de integración. Es decir, podría ser una enorme cantidad de observaciones que las pasos serían modificables, pero de ningún modo es bueno ni anularlas ni dejarlas de lado, porque eso nos retrocede a un proceso anterior y es una mera la especulación del actual gobierno que la impone como una agenda como si fuera necesario cuando están cosas siendo mucho más urgentes e imprescindibles para resolver. Indudablemente hay otras urgencias, la cosa pasa por otro lado, pero bueno, tenemos que hablar de esto porque nosotros hacemos este tipo de programa y por lo tanto, bueno, obviamente estamos obligados a abordar un tema que tiene toda una intencionalidad, no tengo ninguna duda, y que comparto la argumentación que me acabas de dar. Lo que sí te digo o te puedo adelantar es que no solamente tienen el número para que se haga la sesión, sino que seguramente se va a terminar transformando o se van a anular definitivamente las PASO. Digo, esto va a pasar, es un dato de la realidad. Por lo tanto, creo que los partidos políticos, frente a esto, van a tener que abordar un debate de otra índole, ¿sí? Que seguramente podría llegar a ser superador. Creo que estamos, no sé qué opinás vos respecto a, a la discusión política, ¿no? Vos sos un tipo sensato, avesado, no entras en polémicas, pero decís cosas que son importantes. Digo, se pueden decir cosas trascendentes sin agraviar al otro. Estamos en un nivel de agravio que es absoluto, ¿sí? Sí, bueno, a ver, yo ya he hablado con ustedes otras veces y yo caracterizo a este como un gobierno fuertemente autoritario, que no tiene nada de nuevo en cuanto al contenido, al fondo.
se presenta como lo nuevo, pero es la reedición de un programa clásico neoliberal en lo económico, con un brutal ajuste sobre los sectores de ingresos fijos, en particular los jubilados, con una concentración de la riqueza en los sectores más privilegiados, con un manejo fuertemente en favor de las corporaciones, y que para poder imponer un plan de esas características requiere ir del Estado de Derecho, que es propio de la Constitución, hacia un estado de excepción, es decir, hacia un mayor autoritarismo. Eso es lo que estamos viendo con todas estas medidas que una tras otra se plantean también en el plano institucional. Por de pronto tenemos una devaluación del 120%, sí, que fue el paso inicial del 12 de diciembre del año pasado. Un decreto de necesidad y urgencia que sigue vigente desde el 29 de diciembre del año pasado, que es manifiestamente inconstitucional. Una utilización del veto de manera sistemática para cuestiones tan sensibles e importantes como, por ejemplo, la recomposición de los saberes jubilatorios en una forma mínima, de los miserables saberes que en este momento tienen, y después que justamente fueron los que pagaron realmente el ajuste. No lo pagó ninguna casta, lo pagaron esencialmente los jubilados. Sí. Y también en la utilización del veto para no permitir el refinanciamiento del sistema educativo público, muy particularmente de las universidades nacionales. Es decir, yo creo que este gobierno... Sí, me deja sumar algo a eso. Sí. Es decir, la negación a la posibilidad de debatir un presupuesto que que obliga a remitirse al presupuesto del 2023, por lo tanto está todo totalmente desfasado. Ayer hablaba con Víctor Morínigo, que vos lo conocés porque es radical y que además es el rector de la Universidad Nacional de San Luis, que precisamente me decía la enorme dificultad que significa el tema de no ayornar el presupuesto precisamente a los tiempos que vivimos, sobre todo en un país que tiene el nivel de inflación que nosotros tenemos, y bueno, y esto es un tema más que quiero sumar, nada más, te interrumpí porque lo quería poner en agenda también, ¿sí? Sí, claro, a ver, el hecho de no querer sancionar un presupuesto implica la posibilidad de prorrogar el anterior y manejarse con absoluta arbitrariedad y discrecionalidad. Eso caracteriza también otro de los aspectos que tiene este gobierno, que es un fuerte unitarismo. Este es un gobierno fuertemente porteño. Intenta, de ese modo tan arbitrario, de disciplinar a muchas provincias desde el punto de vista político con un criterio fuertemente centralista, de utilización de premios y castigos desde el punto de vista político según quienes se alinean y quienes no, para la administración del presupuesto nacional. Y de hecho lo que tenemos es un abandono total, por ejemplo, en el tratamiento del fuego, de la ley del fuego, que en su momento fue desatendida. Entonces tenemos varias provincias que están incendiadas, no existe el Estado ahí, caso de Neuquén, caso de Río Negro, que están perdiendo miles y miles de hectáreas en una emergencia dramática con la vista gorda del gobierno nacional. Tenemos un deterioro brutal en la infraestructura vial que produce un aumento exponencial de los accidentes fatales, de los siniestros fatales, por el deterioro justamente del sistema vial, que afecta a la seguridad vial, y en eso tampoco existe ningún tipo de inversión por aquello de que no hay plata para estas cosas tan elementales. En síntesis, desde el punto de vista político se ha conformado el Partido Autoritario Conservador, así lo denomino yo. Y el Partido Autoritario Conservador está liderado por Milei, pero también está la propia Villarroel con matices, está una parte del radicalismo que se alinea ahí, Petri y compañía, una parte del peronismo, todo el menemismo, legisladores de Tucumán, de Catamarca, de Misiones, obviamente el macrismo, con muchos de sus hombres y mujeres. El PRO está siendo total y absolutamente absorbido, ese partido autoritario conservador. Y el gran desafío que nosotros tenemos, que tenemos las fuerzas populares,
con mayor sensibilidad social, con defensa del patrimonio nacional, es conformar una alternativa que equilibre, controle el poder y sea capaz de ofrecer un camino de esperanza. Freddy, en ese sentido, respecto al rol del radicalismo y lo que históricamente ha representado para la Argentina políticamente, ¿a dónde están parados? Digo, porque yo veo una dispersión muy grande. Algunos se fueron a laburar con Milei y otros están en determinados lugares que uno no podría definir muy bien. ¿Cómo ves lo que viene para este partido histórico, para los argentinos, que ha cumplido roles decisivos y que de alguna manera ha propiciado un montón de cuestiones que son más que trascendentes? Digo, no sé, lo veo totalmente absorbido por otras fuerzas políticas y sin esa presencia que naturalmente han tenido siempre. Ese es un fenómeno que ocurre, como señalé recién y con ejemplos concretos, transversalmente. Bueno, por eso, pero Pasa ahora... efectivamente con el radicalismo, que el radicalismo de hecho está fracturado. Sí. Existe un radicalismo que es manso y sobón, que se somete. Algunos se someten tanto que son funcionarios del gobierno y otros quieren serlo, Sí. como el caso de Loredo y compañía, que están desesperados por hacerle señas al gobierno para que los tenga en cuenta a los efectos de formar parte de ese esquema. Del mismo modo que otros sectores, como el caso de Ernesto Sanz, de Abate en la provincia de Buenos Aires y tantos otros. Ahora, existe otro radicalismo, por ejemplo, que se juntó en la Santa Fe en noviembre del año pasado, miles de dirigentes, hombres y mujeres de todo el país, Sí. los que dimos la elección interna en la provincia de Buenos Aires y obtuvimos la mitad de los votos. Yo mismo soy delegado del Comité Nacional del Partido, que tenemos convencionales y que queremos que se haga un debate para que el partido tome una definición clara. Obviamente nosotros queremos colocarnos donde nos lleva nuestro origen, que es en las antípodas de un gobierno que es autoritario, conservador y que es un gobierno para defensa del privilegio y gobierna para las corporaciones, como es tan evidente. Esto no es que sea sálvese quien pueda. Esto es el hombre lobo del hombre, donde en vez de existir un leviatán, un gran monstruo bíblico como era el Estado en su momento, existen muchos leviatancitos, si se me permite, Sí. que son corporaciones que hacen grandes ganancias en estos momentos. Es el gobierno de las corporaciones dentro de un esquema de un auge de la ultraderecha conservadora global, porque esto pasa también en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros países de Europa Occidental, y donde Milei es tal vez el peor de los exponentes. Ni siquiera tiene las características que puede tener un Trump de cierto proteccionismo para algunos sectores de la industria o de sus trabajadores. Es francamente lo que ya escuchamos que planteó en Davos y que tiene una vena fuertemente autoritaria, yo diría es una suerte de fascismo posmoderno en cuanto a lo político. Pero desde el punto de vista económico es neoliberalismo clásico. Es lo que pasó con Martínez de Oz, con la convertibilidad de Menem Cavallo y también con lo que pasó en buena medida durante el gobierno de Macri. Bueno, veremos cómo sigue toda esta historia, ¿no? Digo, acá hay elecciones en mayo, debería alguien del radicalismo con peso, como vos o como algún otro, hablar con los muchachos acá que están muy dispersos, es decir, el radicalismo no sabemos dónde está, mirá que yo los conozco de toda la vida, ¿sí? Sí reconozco a algunos dirigentes que no han perdido entidad ni prestigio, pero hay otros que, bueno, también han entrado en esta vorágine. El otro día hablaba con Ale Cacase, que es amigo mío y yo lo requiero, pero está trabajando con Sturzenegger. Y entonces para mí es muy fuerte eso. ¿Se entiende lo que digo? No, Cacase Cacase es parte del gobierno autoritario conservador. Cacase no es más radical. Cacase decidió por sí mismo, en realidad, ser traidor a los ideales radicales. Vamos a hacer las cosas como son, ¿no? Bien.
Freddy, te mando un abrazo. Te agradezco este ratito de charla, como siempre. Espero que se repita. Gracias a usted. Adiós. Adiós. Bueno, arrancamos. Lo fusiló a cagaste, ¿no? Livianito. ¿Se entendió, no? No, Porque digo por si a Ale